Tu foto está en el celular de mamá cuando llora. Aquellas palabras, dichas con la cruel inocencia de un niño de 6 años, hicieron que el mundo de Isabella Montero se derrumbara en cuestión de segundos. El contrato de 50 millones que acababa de firmar resbaló de sus manos, esparciéndose por el suelo reluciente del centro comercial. Su reflejo fragmentado en las hojas caídas mostraba a una mujer que, por primera vez en 6 años, perdía completamente el control. Ahí estaba él. El secreto que había enterrado en el día más doloroso de su vida, materializado en un niño de cabello castaño y ojos verdes, ojos idénticos a los suyos. Y junto a él, sujetando su pequeña mano, estaba Carmen Rodríguez, la mujer que alguna vez fue su mejor amiga, ahora convertida en la protagonista de su peor descubrimiento. La vida de Isabella era la personificación del éxito a sus 35 años. CEO de Nexus Technologies, su foto aparecía en las portadas de revistas de negocios como símbolo de la nueva generación de líderes empresariales. Su mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad y su colección de autos importados eran solo la punta del iceberg de sus logros. Pero en ese momento, bajo las luces artificiales de un centro comercial de lujo, toda su fortaleza se desmoronaba frente a un par de ojos verdes que eran el espejo de los suyos. Lucas, querido, no molestes a las personas, susurró Carmen nerviosa, su voz temblando bajo el peso de un secreto guardado durante 6 años. Pero mamá, ¿por qué lloras mirando sus fotos?, insistió Lucas, inconsciente del terremoto emocional que sus palabras desataban. Dijiste que era importante. El tiempo pareció congelarse. El murmullo del centro comercial, el tintineo de los cubiertos del restaurante cercano, las conversaciones animadas de los transeúntes, todo se transformó en un zumbido distante. En la mente de Isabella, estallaban recuerdos que había luchado tanto por suprimir: la prueba de embarazo positiva que amenazaba su ascendente carrera, las noches en vela sopesando sus opciones, la decisión que rompió su corazón en millones de pedazos. Pero jamás, ni en sus peores pesadillas, imaginó que su propio hijo, aquel que entregó en adopción jurando no buscarlo nunca, estaría siendo criado por Carmen, su confidente de la universidad, la persona que conocía cada detalle de su historia. Isabella, puedo explicarlo, comenzó Carmen, sus palabras sonando vacías en el vacío que se formó entre ellas. Intenté decírtelo tantas veces. ¿Intentaste? La voz de Isabella salió como un susurro cortante. Me viste construir un imperio, Carmen. Me viste ganar premios, dar discursos, aparecer en revistas. Todo este tiempo, estabas ahí, aplaudiendo mis logros, mientras criabas a mi hijo. Lo intenté, respondió Carmen, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos oscuros. Tantas veces quise decírtelo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía decirte que ese bebé que entregaste en adopción, jurando nunca querer saber su destino, estuvo conmigo todo el tiempo? Lucas miraba de una mujer a otra, su expresión curiosa comenzando a transformarse en preocupación. Mamá, ¿por qué estás llorando? La pregunta inocente fue como un puñal en el corazón de Isabella. Memorias que había enterrado en lo más profundo de su mente comenzaron a emerger: la prueba de embarazo positiva, las noches en vela sopesando sus opciones, la devastadora decisión de priorizar su carrera, y finalmente, esos breves momentos con su hijo recién nacido antes de entregarlo en adopción. Señores accionistas, la reunión tendrá que ser pospuesta, dijo Isabella mecánicamente por teléfono, su voz profesional contrastando con el torbellino de emociones en su interior. Ni siquiera recordaba haber tomado el celular, pero ahí estaba, cancelando compromisos como si estuviera en piloto automático. Carmen dudó por un momento antes de hablar. Lucas, querido, ¿qué tal si vamos a tomar un chocolate caliente? Creo que la tía Isabella y yo necesitamos hablar. ¿Tía Isabella?, repitió el niño, sus ojos verdes brillando con curiosidad. Entonces si eres amiga de mamá. Lo sabía. Isabella sintió como su corazón se rompía una vez más. ¿Tía? ¿Así es como su propio hijo la conocería? ¿Como una extraña, una tía distante que aparecía en fotos viejas en el celular de su madre? El café elegido estaba en un rincón más tranquilo del centro comercial, con mesas discretas y música suave. Lucas estaba entretenido con su chocolate caliente y un bombero de peluche que Carmen siempre llevaba en su bolso, un hábito que Isabella reconoció de sus tiempos de universidad, cuando su amiga siempre estaba preparada para cualquier situación. Después de la adopción, comenzó Carmen, sus manos aferrándose a la taza de café, yo llevaba 2 años en lista de espera. Fernando y yo no podíamos tener hijos, lo sabías. Cuando recibí la llamada del refugio, no tenía idea.
pero Niño, cuando en lo las vi, fotos que su esos madre ojos mostraba eran idénticos cuando a los finalmente tuyos. confirmé la verdad, Isabella ya era permaneció en demasiado silencio. tarde. Cada Ya era palabra mi de hijo, Carmen abriendo Isabella, nuevas heridas en mi su hijo corazón. y tu hijo. Al principio, La revelación me dije quedó a mí misma suspendida que era entre una ellas como coincidencia, una nube pesada, pero luego, cargada con de el paso de verdades los no meses, dichas y cada decisiones expresión irreversibles, suya, cada sonrisa, Isabella miró a era Lucas, como verte que a ti. dibujaba alegremente en una servilleta, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Fernando lo sabe?, preguntó Isabella, su voz casi inaudible. Carmen negó con la cabeza. Falleció hace 2 años, en un accidente de auto. Lucas era muy pequeño, apenas lo recuerda. Otra capa de complejidad se sumaba a aquella red de secretos y coincidencias. Isabella sintió una ola de culpa al darse cuenta de que ni siquiera sabía del fallecimiento del esposo de su exmejor amiga. ¿Cuánto más había perdido en esos años de distanciamiento? ¿Por qué tienes mis fotos en tu celular?, preguntó finalmente Isabella, recordando las palabras inocentes de Lucas. Carmen dejó escapar un sollozo contenido. Porque quería que él te conociera, aunque solo fuera a través de fotografías. Quería que supiera, aunque fuera inconscientemente, que existe alguien allá afuera que se parece a él, que tiene tus ojos, tu sonrisa. Alguien que, tal vez algún día, pudiera formar parte de su vida. Fue en ese momento que Lucas levantó la cabeza de su dibujo, sus ojos verdes encontrándose con los de Isabella con una intensidad que la hizo contener el aliento. Mira, tía Isabella, dibujé a los 3 tomando chocolate caliente, dijo, empujando la servilleta en su dirección. En el papel, 3 figuras de palito sonreían, tomadas de la mano, rodeadas de corazones dibujados con la inocencia propia de un niño de 6 años. Isabella sintió como las lágrimas que había contenido durante toda la conversación finalmente desbordaban. Su imperio corporativo, sus logros profesionales, todo parecía insignificante frente a ese simple dibujo en una servilleta de papel. La oficina de Isabella en la cima del edificio Nexus nunca se había sentido tan sofocante. Habían pasado 3 días desde el encuentro en el centro comercial, y ella aún no podía concentrarse en nada más que en las palabras de Lucas resonando en su mente: tu foto está en el celular de mamá cuando ella llora. La ciudad se extendía más allá de las ventanas del piso 30 como un tapiz de luces titilantes en el crepúsculo. En otros días, esa vista la hacía sentirse poderosa, en control. Ahora, solo acentuaba lo sola que estaba en la cima. ¿Señorita Montero? La voz de su asistente a través del intercomunicador la devolvió a la realidad. El consejo la está esperando en la sala de reuniones. Son las 18:45. Isabella miró su reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que le devolvió la mirada parecía una extraña, ojeras apenas disimuladas por el maquillaje caro, el traje impecable contrastando con el temblor casi imperceptible de sus manos. Avise que ya voy, Cecilia. Pero sus pies no se movieron. En cambio, sus manos buscaron el cajón inferior de su escritorio, ese que rara vez abría. Dentro, una carpeta azul guardaba el único vestigio físico que se había permitido conservar de esa época, una prueba de embarazo positiva, ya descolorida por el tiempo. El teléfono vibró, mostrando un mensaje de Carmen: necesitamos hablar. Lucas no para de preguntar por ti. Por favor. Isabella cerró los ojos, dejando que los recuerdos invadieran su mente como una película en blanco y negro. Era 2018, y acababa de ser promovida a directora de innovación en Nexus. Su relación con Alejandro, un carismático inversor, parecía prometedora, hasta que él reveló que estaba casado. El embarazo llegó como un tsunami, amenazando con destruir todo lo que había construido. Carmen estuvo allí en ese entonces. Fue ella quien le sostuvo la mano durante la prueba de embarazo, quien la abrazó durante las crisis de llanto, quien apoyó su decisión de priorizar su carrera. ¿Cómo no notó las señales? ¿Cómo no sospechó cuando Carmen dejó de hablar del proceso de adopción que estaba llevando con Fernando? ¿Señorita Montero? Cecilia apareció en la puerta, la preocupación evidente en su rostro. El presidente del consejo pregunta si hay algún problema. Miguel, yo. Su voz se quebró. ¿Cómo explicar que su vida perfecta, cuidadosamente construida, se estaba desmoronando? Tú nunca has cancelado una reunión del consejo antes. ¿Hay algo que necesitemos saber? La pregunta quedó suspendida en el aire como una amenaza velada. Isabella conocía bien el mundo corporativo, cualquier señal de debilidad podía ser fatal. Había luchado mucho para llegar a donde estaba, sacrificado tanto. Estaré allí a primera hora mañana, respondió automáticamente, su voz profesional ocultando el torbellino interno. Tuve un imprevisto personal,
pero todo está bajo control. Bajo control. ¡Qué mentira! Nada estaba bajo control desde que esos ojos verdes, tan parecidos a los suyos, la miraron en el centro comercial. Otro sonido del celular. Esta vez, un mensaje de su madre. Hija, Carmen me llamó. Necesitamos hablar. Isabella sintió que la sangre se le helaba. Su madre, Sofía Montero, siempre había criticado su decisión de enfocarse en su carrera, de renunciar a la maternidad. ¿Qué diría al descubrir que su nieto había estado tan cerca todo este tiempo? El sol ya se había puesto por completo, y las luces del parque comenzaban a encenderse. En el columpio, la madre ahora abrazaba a su hijo, preparándose para irse. Isabella los observó hasta que desaparecieron, sintiendo el peso de sus decisiones como nunca antes. Su imperio corporativo estaba en riesgo, su mejor amiga se había convertido en una extraña, y su hijo, no, el hijo de Carmen, estaba dibujando un futuro que ella no sabía si tenía derecho a compartir. Con dedos temblorosos, escribió una respuesta para Carmen: mañana. Desayuno. No lo traigas. El reloj marcaba las 20:43 cuando Isabella finalmente encendió el coche. Tenía una reunión crucial del consejo por la mañana y una conversación potencialmente devastadora con Carmen justo después. En algún lugar de la ciudad, un niño de ojos verdes seguía dibujando a su familia ideal, ajeno al huracán que sus inocentes comentarios habían desatado. El café elegido por Carmen estaba en el barrio histórico, lejos de las miradas atentas del mundo corporativo que Isabella dominaba. Eran las 7:30 de la mañana, y el aroma de pan fresco se mezclaba con el murmullo de los primeros clientes del día. Isabella llegó primero, escogiendo una mesa discreta al fondo del establecimiento. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la taza de café intacta cuando Carmen entró. El tiempo había sido amable con su exmejor amiga, el mismo cabello negro y brillante, el mismo andar elegante. La única diferencia era una madurez en sus ojos que la maternidad le había otorgado. Gracias por venir, dijo Carmen suavemente, sentándose. No tenía mucha elección, ¿verdad?, respondió Isabella, su voz controlada. Después de todo, ya involucraste a mi madre en esto. Carmen bajó la mirada. Sofía me llamó ayer. Se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando cancelaste el almuerzo del domingo por primera vez en meses. El silencio que siguió estuvo lleno únicamente del tintineo de tazas y las conversaciones distantes de otros clientes. Isabella observó una gota de condensación deslizarse por su vaso de agua, intentando organizar las miles de preguntas que la atormentaban. ¿Por qué, Carmen?, preguntó finalmente. De todos los niños para adoptar, ¿por qué justamente a mi hijo? No fue planeado, comenzó Carmen, sus manos apretando una servilleta. Fernando y yo llevábamos 2 años en la lista de espera. Cuando recibí la llamada del refugio, era para conocer a una niña. Pero al llegar allí... Hizo una pausa, respirando hondo. Al llegar allí, vi a Lucas. Esos ojos, eran idénticos a los tuyos. Al principio intenté convencerme de que era una coincidencia, pero... Pero lo sabías, completó Isabella, su voz cargada de acusación. Lo supiste todo el tiempo. Sí, admitió Carmen. Cuando confirmé la verdad, ya era demasiado tarde. Lucas ya era mi hijo, Isabella. Mío y de Fernando. Isabella cerró los ojos, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Y Fernando? ¿Él lo sabía? El rostro de Carmen palideció, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. No, y por eso necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. Entonces Carmen sacó un sobre marrón de su bolso y lo deslizó por la mesa. Fernando dejó una carta antes del accidente. Era para ser abierta solo si algo le sucedía. Isabella tomó el sobre con dedos vacilantes. Dentro, había una carta fechada hace 2 años, y una serie de documentos financieros de Nexus Technologies. Su corazón se detuvo. Allí, en blanco y negro, había evidencia de un esquema de fraude que involucraba contratos inflados y desvío de fondos. En el centro de todo, la firma de Alejandro Martínez, el padre biológico de Lucas. Fernando lo descubrió todo, explicó Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas. Era auditor externo de Nexus en ese momento. Descubrió que Alejandro estaba desviando millones a través de contratos fantasmas. Y descubrió que Lucas era su hijo con él. El mundo de Isabella comenzó a girar. Alejandro, el hombre que la había abandonado embarazada, no solo había defraudado su empresa, sino que también era responsable indirectamente de la muerte de Fernando.
El accidente de coche, susurró Isabella, la realización la golpeó como un rayo. Carmen asintió sombríamente. No fue un accidente. Fernando estaba camino a la fiscalía con estas pruebas cuando ocurrió. La policía nunca encontró el otro vehículo. Isabella sintió que el desayuno le revolvía el estómago. Las implicaciones eran devastadoras. Alejandro, ahora uno de los principales accionistas de Nexus, no solo había destruido su vida personal, sino que también amenazaba con arruinar todo lo que ella había construido profesionalmente. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque Alejandro ha vuelto a la ciudad, respondió Carmen, su voz apenas un susurro. Está comprando más acciones de Nexus, y ayer apareció en la escuela de Lucas. La sangre de Isabella se heló. ¿Qué? Él lo sabe, Isabella. No sé cómo, pero descubrió lo de Lucas. ¿Y ahora? Carmen tragó saliva. Ahora está amenazando con solicitar la custodia. El mundo pareció desaparecer alrededor de Isabella. Las voces del café, el aroma del pan recién horneado, todo se convirtió en un zumbido distante. Su hijo, no, el hijo de Carmen, estaba en peligro por decisiones que ella había tomado 6 años atrás. Él no puede hacer eso, dijo Isabella, su voz recuperando la firmeza que la había convertido en una CEO temida. No lo permitiré. Isabella, imploró Carmen, necesito tu ayuda. No puedo perder a Lucas. Es todo lo que me queda de Fernando. En ese momento, mirando a su mejor amiga llorar desconsoladamente, Isabella entendió que el universo había tejido una red mucho más compleja de lo que imaginaba. No se trataba solo de su pasado encontrándose con su presente, se trataba de proteger a un niño inocente de un hombre capaz de cualquier cosa, incluso de asesinato. Su teléfono vibró, era la hora de la reunión del consejo. Una reunión donde tendría que enfrentar a Alejandro Martínez, sabiendo que no solo era el hombre que la había abandonado embarazada, sino también un criminal que posiblemente había causado la muerte del esposo de Carmen. Me encargaré de esto, dijo Isabella, levantándose. Pero necesito que me prometas algo. Carmen la miró esperanzada. Lucas no puede saber nada. Aún no. Ya perdió a un padre, no puede perder también la imagen de una familia perfecta. Mientras caminaba hacia Nexus Technologies, Isabella sentía el peso de los documentos en su portafolio como si estuvieran hechos de plomo. En unas horas, enfrentaría al hombre que había destruido tantas vidas, y esta vez, no solo estaba en juego su empresa, también estaba la seguridad del hijo que había decidido entregar y que el destino, irónicamente, había devuelto a su vida de la manera más cruel posible. Después del momento devastador en el café, Isabella conducía su Mercedes hacia Nexus Technologies, sus manos agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La carpeta con los documentos en el asiento del copiloto parecía latir, como si tuviera vida propia. Cada semáforo en rojo era una tortura, obligándola a detenerse y respirar, dejando que las revelaciones se hundieran aún más en su conciencia. Él mató a Fernando, susurró para sí misma, mientras la realidad de la situación se cristalizaba. Él mató a Fernando y ahora quiere a Lucas. La radio sonaba con alguna canción irrelevante, pero ella solo podía escuchar la voz de Carmen resonando en su mente. Él apareció en la escuela de Lucas. La imagen de Alejandro, con esa sonrisa seductora que alguna vez la conquistó, cerca de su hijo, le revolvió el estómago. Al entrar en el estacionamiento ejecutivo de Nexus, Isabella notó que sus manos temblaban. Apagó el coche y permaneció sentada por un momento, observando su reflejo en el espejo retrovisor. La máscara de CEO implacable que había cultivado durante años estaba empezando a agrietarse en los bordes. Mantén el control, murmuró para sí misma, aplicando una nueva capa de lápiz labial rojo, su armadura personal. Construiste este imperio. No vas a permitir que él lo destruya todo otra vez. El ascensor privado subía silenciosamente. En el reflejo de las paredes de espejo, Isabella ensayaba su expresión neutral, la misma que había usado tantas veces en negociaciones difíciles. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no se trataba solo de contratos y millones, se trataba de su hijo. Cecilia la esperaba en la puerta de su oficina, con una pila de documentos en los brazos. Señorita Montero, el consejo ya está reunido. El señor Martínez llegó hace 10 minutos. El nombre hizo que su estómago diera un vuelco, pero su voz salió firme. ¿Algún cambio en la agenda? Sí, señora. El señor Martínez agregó un tema de última hora, quiere discutir la reestructuración del departamento financiero.
Por supuesto que quería. Ahora todo tenía sentido, los contratos inflados, las empresas fantasmas, el dinero desviado. ¿Cuántos otros Fernando Rodríguez había silenciado a lo largo de los años? Cecilia, Isabella se detuvo antes de entrar a la sala de reuniones. Necesito que hagas algo por mí. Hay un sobre en mi escritorio, sellado. Si no salgo de esta reunión en 2 horas, entrégaselo directamente a Miguel Herrera. Era su seguro, una copia de los documentos que Carmen había entregado. La expresión confundida de Cecilia mostraba que quería hacer preguntas, pero los años de trabajo juntas le habían enseñado cuándo mantenerse en silencio. La sala de reuniones era un acuario de vidrio en el último piso, con vista panorámica de la ciudad. 12 rostros se volvieron hacia ella cuando entró, pero Isabella solo podía ver uno, Alejandro Martínez, sentado a la derecha de la cabecera, su impecable traje italiano y esa misma sonrisa depredadora que ella conocía tan bien. Isabella se levantó, extendiendo la mano como si fueran viejos amigos. Qué bueno que pudiste unirte a nosotros. Su toque era tan frío como lo recordaba. Por un momento, Isabella fue transportada 6 años atrás. La prueba de embarazo positiva en sus manos temblorosas, las llamadas no atendidas, el descubrimiento de que él estaba casado a través de una foto casual en una revista social. Señores, comenzó, su voz profesional ocultando el torbellino interno, antes de comenzar, me gustaría proponer un cambio en la agenda. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, esa sonrisa aún jugando en sus labios. Siempre eficiente, nuestra CEO. Pero estoy seguro de que mi propuesta de reestructuración financiera es más urgente. En realidad, Isabella deslizó los documentos que Carmen había proporcionado sobre la mesa. Creo que necesitamos discutir algunas irregularidades encontradas en nuestra auditoría interna. La sonrisa de Alejandro vaciló por una fracción de segundo, tan rápido que solo alguien que lo conociera bien podría notarlo. ¿Irregularidades? Contratos inflados, continuó Isabella, manteniendo su voz controlada mientras distribuía copias de los documentos. Empresas fantasmas. Desvío de palabras. El mismo patrón que nuestro auditor externó, Fernando Rodríguez, descubrió antes de su trágico accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros miembros del consejo hojeaban los documentos con expresiones que iban desde el choque hasta la indignación. Alejandro permaneció inmóvil, solo sus ojos traicionaban un brillo peligroso. Interesante momento, Isabella, dijo suavemente, casi como un ronroneo. Especialmente considerando tus propios secretos familiares. La amenaza velada hizo que su sangre se helara, pero ella mantuvo la postura. ¿Me estás amenazando, Alejandro? ¿Cómo amenazaste a Fernando? Isabella, Miguel Herrera interrumpió, su voz tensa, estas acusaciones son extremadamente graves. No son solo acusaciones, Miguel, respondió ella, sin apartar la mirada de Alejandro. Son pruebas. Las mismas pruebas que Fernando estaba llevando a la fiscalía el día de su muerte. Alejandro se levantó lentamente, ajustando el nudo de la corbata con movimientos calculados. Cuidado, Isabella. Ciertas decisiones del pasado tienen consecuencias impredecibles. Sería una pena si algo sucediera con personas inocentes. El miedo que Isabella sentía se transformó en algo más primitivo, ira. Una ira que venía desde lo más profundo de su ser, del instinto maternal que había suprimido durante 6 años. Toca un solo cabello de Lucas, susurró, inclinándose sobre la mesa, y te juro que desearás haber muerto en el mismo accidente que mató a Fernando. Los demás consejeros observaban el intercambio como espectadores de un partido de tenis particularmente tenso, sin comprender completamente el subtexto de esa conversación. Señores, Isabella se enderezó, recuperando su postura profesional. Como CEO de esta empresa, estoy solicitando formalmente una suspensión temporal del señor Martínez del Consejo, pendiente de la investigación de las irregularidades presentadas. No tienes ese poder, gruñó Alejandro, perdiendo la compostura por primera vez. En realidad, sí tengo, sonrió ella, pero era una sonrisa fría, calculada. Especialmente porque, mientras discutimos aquí, copias de estos documentos están siendo entregadas a la Policía Federal y a la Fiscalía. Fernando pudo haber muerto antes de entregar las pruebas, pero su legado sobrevivió. La sala estalló en discusiones acaloradas. Isabella observó cómo Alejandro palidecía, su imperio de mentiras desmoronándose ante sus ojos. Pero ella conocía a hombres como él, acorralados, se volvían aún más peligrosos. Su teléfono vibró en el bolsillo,
un mensaje de Carmen: Lucas está a salvo. Estamos en camino al aeropuerto, como acordamos. Isabella respiró hondo. El siguiente movimiento sería decisivo, no solo para su empresa, sino para el futuro de su hijo. De alguna manera, el destino había entrelazado todas esas vidas de una forma que nunca habría podido prever. La reunión queda suspendida, anunció Miguel Herrera, su voz cortando el caos. Alejandro, creo que es mejor que acompañes a los señores de seguridad. Mientras dos guardias de seguridad entraban en la sala, Alejandro lanzó una última mirada a Isabella, una mirada que prometía que esa historia aún no había terminado. Pero Isabella ya no tenía miedo. Por primera vez en 6 años, no solo estaba luchando por sí misma, sino por algo mucho más grande, la seguridad y el futuro del hijo que había dado en adopción, y que el destino, en su infinita ironía, había puesto de vuelta en su vida a través de la mujer que un día fue su mejor amiga. El reloj digital en el panel del coche marcaba las 22:47 cuando Isabella estacionó frente a la casa de su madre. Las luces del porche estaban encendidas, como siempre lo habían estado en todas las noches que ella necesitó un refugio. Habían pasado 16 horas desde el enfrentamiento con Alejandro, y el mundo que ella conocía había cambiado completamente. Sofía Montero esperaba en la puerta, su cabello canoso recogido en un elegante moño, el rostro marcado por la preocupación. Sin decir una palabra, abrió los brazos para recibir a su hija. Isabella se desplomó en el abrazo materno, dejando que las lágrimas finalmente fluyeran libremente. Carmen me contó todo, susurró Sofía, conduciendo a su hija hacia adentro. Llegaron bien a su destino. Lucas está fascinado con la idea de unas vacaciones sorpresa en la casa de la tía en Madrid. El interior de la casa estaba exactamente como Isabella lo recordaba, las fotos familiares en las paredes, el aroma de café recién hecho, el reconfortante tic-tac del reloj antiguo. Pero ahora, cada foto de su infancia parecía gritar una verdad dolorosa. En algún lugar, su propio hijo crecía sin sus registros fotográficos en la pared. La policía ya tiene a Alejandro, informó Isabella, dejándose caer en el sofá familiar. Las pruebas eran irrefutables. Pero, vaciló, sus abogados ya han solicitado la custodia de Lucas. Sofía se sentó junto a su hija, tomando sus manos entre las suyas. ¿Cómo lo descubrió? Aparentemente, nunca dejó de monitorizarnos. ¿Tenía personas siguiendo a Carmen, siguiéndome a mí? Isabella cerró los ojos, recordando la mirada amenazante de Alejandro en la sala de reuniones. Estaba esperando el momento adecuado para usar esto en mi contra. ¿Y ahora? Ahora. Isabella respiró hondo. Ahora Carmen y Lucas están a salvo en Madrid, y yo tengo que limpiar el desorden que Alejandro dejó en la empresa. El consejo está en pánico, los accionistas exigen explicaciones, y la prensa. Sacó su celular, mostrando las decenas de llamadas perdidas de periodistas. Sofía se levantó y fue hacia una antigua vitrina. De dentro, sacó una caja de madera tallada que Isabella nunca había visto antes. Tal vez sea hora de que veas esto, dijo, colocando la caja en el regazo de su hija. Dentro, había un conjunto de cartas, todas dirigidas a Lucas, fechadas en los últimos 6 años. La caligrafía era inconfundible, era de Carmen. Ella me entregaba una carta cada mes, explicó Sofía suavemente. Dijo que algún día necesitaría saber qué tipo de madre estaba siendo para tu hijo. Con manos temblorosas, Isabella abrió la primera carta. Querido Lucas, hoy diste tus primeros pasos. Tus ojitos verdes, tan parecidos a los de ella, brillaban de orgullo. Fernando filmó todo, por supuesto. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto guardando este secreto. Pero luego sonríes, y veo en esa sonrisa la misma fuerza que siempre admiré en tu madre biológica. Las lágrimas empañaban su visión mientras leía carta tras carta. Carmen había documentado cada momento importante, el primer día en la escuela, las primeras palabras, las fiebres nocturnas, los logros y los miedos. En cada línea, había no solo amor por Lucas, sino también un profundo respeto por Isabella y su decisión. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Isabella, con la voz entrecortada. ¿Por qué guardar todos estos recuerdos para mí? Porque ella siempre supo que este día llegaría, respondió Sofía simplemente. El día en que descubrirías que tu hijo no solo sobrevivió, sino que floreció. Y que tal vez hubiera espacio en tu corazón para 2 madres. El celular de Isabella vibró. Era un mensaje de su abogado: se le ha negado la libertad provisional a Alejandro. Aparecieron nuevas pruebas de fraude.
La situación está peor de lo que pensábamos. Mamá, dijo Isabella, sosteniendo una foto de Lucas en su primer día de escuela, cometí un error terrible hace 6 años. Sofía tomó el rostro de su hija entre sus manos, como lo hacía cuando era pequeña. No existen errores cuando se trata de amor, hija. Hiciste lo que creías que era lo mejor en ese momento. Y mira, el universo encontró una manera de traer a tu hijo de vuelta a través del amor de tu mejor amiga. Ex mejor amiga, corrigió Isabella automáticamente. ¿Estás segura?, preguntó Sofía, señalando las cartas. Estas no son las acciones de alguien que dejó de importarse contigo. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono. Era Carmen ***. Isabella, su voz sonaba cansada, pero aliviada. Lucas acaba de dormir. Él dibujó algo que quiero mostrarte. Un momento después, llegó la foto. Un dibujo colorido mostraba 3 figuras, una mujer de cabello oscuro, Carmen, un niño, Lucas, y una mujer de ojos verdes usando un vestido de princesa Seo, como estaba escrito en letra infantil. Él dijo que soñó contigo, explicó Carmen suavemente. Dijo que en el sueño, las 3 éramos una familia feliz. Isabella sintió su corazón apretarse. Carmen, yo. No tienes que decir nada ahora, interrumpió Carmen amablemente. Solo, cuando todo esto termine, cuando Alejandro ya no sea una amenaza, tal vez podamos intentarlo. Por Lucas. Sofía observaba a su hija con lágrimas en los ojos, sosteniendo su mano libre como apoyo silencioso. Por Lucas, repitió Isabella, mirando las cartas esparcidas a su alrededor. 6 años de amor, dedicación y esperanza documentados en papel y tinta. Después de colgar, Isabella permaneció sentada en el sofá de su madre, con las cartas en su regazo como un tesoro recién descubierto. Afuera, la noche de Sao Paulo pulsaba con su energía característica, pero dentro de esa sala, el tiempo parecía haberse detenido. Voy a necesitar ayuda, finalmente admitió, algo que rara vez hacía. Para reconstruir todo, la empresa, mi amistad con Carmen, mi relación con Lucas. Sofía sonrió, esa sonrisa sabia de madre que siempre parecía saber más de lo que decía. ¿Y crees que estás sola en este viaje? En ese momento, llegó otro mensaje. Era una foto de Lucas durmiendo, abrazado a un oso de peluche. Carmen había escrito, él pidió dormir con tu foto al lado de la cama. Dijo que así protege sus sueños, como una superhéroe. Isabella sonrió a través de las lágrimas. Tal vez su madre tenía razón. Tal vez no existían errores cuando se trata de amor, solo caminos diferentes que, al final, nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. 3 semanas habían pasado desde que Carmen y Lucas partieron a Madrid. Nexus Technologies había sobrevivido al escándalo inicial, aunque las acciones sufrieron una caída significativa. Isabella dedicaba 18 horas al día para mantener la empresa estable, durmiendo ocasionalmente en el sofá de su oficina. Era más fácil así, el trabajo le impedía pensar demasiado en el vacío que sentía. Esa mañana de jueves, mientras revisaba los informes financieros, Cecilia entró apresuradamente en su oficina. Señorita Montero, la policía está aquí. Es sobre el caso de Alejandro Martínez. Isabella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Hazlos entrar. 2 investigadores de la Policía Federal se presentaron, la delegada Diana Torres y su compañero, el investigador Rafael Mendonca. La expresión grave en sus rostros hizo que el corazón de Isabella se acelerara. Señorita Montero, comenzó Diana, hemos descubierto algo que necesita saber. Es sobre Fernando Rodríguez. Isabella señaló las sillas frente a su escritorio, tratando de mantener la compostura. Han encontrado nuevas pruebas sobre el accidente. En realidad, intervino Rafael, colocando una carpeta sobre la mesa, descubrimos que no solo se trataba de los desvíos en Nexus. Era algo mucho más grande. Diana abrió la carpeta, revelando fotografías y documentos. Fernando estaba investigando una red internacional de lavado de dinero. Alejandro Martínez era solo una pieza del rompecabezas. El verdadero mentor detrás de todo era alguien mucho más cercano. Con manos temblorosas, Isabella tomó las fotografías. Su sangre se heló al reconocer a la persona en las imágenes, Antonio Montero, su propio padre. Esto no es posible, susurró. Mi padre murió cuando tenía 12 años. Fue un ataque al corazón. Lo siento mucho, dijo Diana suavemente, pero Antonio Montero está vivo. Forjó su propia muerte y asumió una nueva identidad.
En los últimos 20 años, ha operado una de las redes de lavado de dinero más grandes de América Latina. El mundo de Isabella comenzó a girar. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente, el padre cariñoso que siempre traía regalos de sus viajes de negocios, los susurros nocturnos entre él y su madre, el funeral cerrado donde no pudo ver el cuerpo. Sofía sabía, su voz salió como un susurro. No tenemos pruebas de que su madre estuviera involucrada, respondió Rafael. Pero encontramos algo más. Algo que conecta todo esto con Lucas. Isabella sintió que su corazón se detenía. ¿Qué tiene que ver Lucas con esto? Diana vaciló antes de continuar. Fernando descubrió que Alejandro Martínez trabajaba para su padre. Antonio estaba usando a Nexus para lavar dinero desde hace años. Cuando te quedaste embarazada. No, Isabella interrumpió, levantándose bruscamente. No termines esa frase. Pero Diana continuó, su voz profesional enmascarando la compasión en sus ojos. Tu padre orquestó todo, Isabella. Usó a Alejandro para acercarse a ti, asegurándose así el control sobre Nexus. El embarazo no estaba en los planes, pero vio una oportunidad. ¿Una oportunidad? Isabella repitió, su voz temblando. Para asegurar un heredero, completó Rafael. Alguien que pudiera continuar el imperio criminal cuando llegara el momento. Por eso Alejandro desapareció cuando estabas embarazada, eran órdenes de Antonio. Quería que dieras al bebé en adopción. Isabella tambaleó, apoyándose en la mesa. Pero Carmen, la adopción. Fue manipulada, confirmó Diana. Tu padre organizó todo para que Lucas fuera adoptado por alguien que pudiera controlar. Carmen y Fernando fueron piezas en su juego. Pero Fernando descubrió la verdad. Y mi padre lo mató, completó Isabella, la realidad golpeándola como un puñetazo en el estómago. Exactamente. Pero cometió un error, dijo Diana, sacando otro documento de la carpeta. Fernando dejó un archivo completo con todas las pruebas en un servidor seguro. El código de acceso. Hizo una pausa significativa. Era tu fecha de nacimiento, Isabella. Asterisco asterisco. La sala pareció encogerse a su alrededor. Toda su vida, todas sus decisiones, habían sido manipuladas por un hombre que ella pensó que estaba muerto. Su propio padre había orquestado el mayor dolor de su vida, la separación de su hijo. ¿Dónde está ahora?, preguntó, su voz recuperando fuerza. Esa es la parte más preocupante, respondió Rafael. Nuestros informantes indican que está en Madrid. La sangre de Isabella se heló en sus venas. ¿Madrid? ¿Pero Carmen y Lucas? Ya hemos alertado a la Interpol, aseguró Diana rápidamente. Un equipo está en camino al lugar donde se encuentran. Pero necesitamos que comprendas la gravedad de la situación. Antonio Montero es un hombre peligroso, con recursos prácticamente ilimitados. Isabella ya estaba tomando su teléfono, marcando frenéticamente el número de Carmen. Buzón de voz. Necesito ir a Madrid, declaró, comenzando a recoger sus cosas. Señorita Montero, intervino Diana, no es seguro. Su padre. Es exactamente por eso que necesito ir, cortó Isabella, sus ojos verdes brillando con una determinación férrea. Él destruyó mi vida una vez, manipuló mis decisiones, mató al esposo de mi mejor amiga, no voy a dejar que lo haga de nuevo. No con mi hijo. En ese momento, su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Lucas jugando en un parque, claramente tomada sin que Carmen lo supiera. El mensaje decía, él tiene tus ojos, querida. Siempre supe que sería perfecto para continuar nuestro legado. Papá. Isabella sintió una ira que nunca había experimentado antes. Era una ira primitiva, visceral, la ira de una madre protegiendo a su cría. Cecilia, llamó, su voz cortando el aire como acero, cancela todos mis compromisos. Y prepárame el jet privado. Isabella, intentó de nuevo Diana, deja que la policía se encargue de esto. Es muy peligroso. No, interrumpió Isabella, guardando la foto de Lucas en su carpeta. Ustedes no entienden. Mi padre pasó 20 años escondido en las sombras, manipulando vidas como si fueran piezas de ajedrez. Pero cometió un error crucial. ¿Cuál? Asterisco asterisco, preguntó Rafael. Una sonrisa fría se formó en los labios de Isabella. Me enseñó todo lo que sé sobre poder y control. ¿Y ahora? Agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta, usaré cada lección para destruirlo. Mientras el sol se ponía sobre Sao Paulo,
Isabella Montero subía a su jet privado, llevando solo una pequeña maleta y una determinación inquebrantable. En su teléfono, la foto de Lucas sonreía inocentemente, ajeno al hecho de que su vida estaba en el centro de una batalla que comenzó incluso antes de su nacimiento. En unas horas, se enfrentaría al hombre que había manipulado cada aspecto de su vida. Pero esta vez, no era solo la CEO de Nexus Technologies buscando justicia, era una madre luchando para proteger a su hijo. Y no había fuerza en el mundo más poderosa que esa. El cielo de Madrid amaneció en tonos rosas cuando el jet privado de Isabella aterrizó. Las calles aún estaban desiertas, excepto por algunos trabajadores madrugadores y barrenderos. Durante las 10 horas de vuelo, no había logrado dormir ni un minuto, repasando mentalmente cada detalle del plan que había elaborado. Su teléfono vibró, era Diana Torres, equipo de Interpol posicionado. Carmen y Lucas no están en el apartamento. Señales de lucha. Isabella cerró los ojos, respirando profundamente para contener el pánico que amenazaba con dominarla. En ese momento, llegó otro mensaje, esta vez de su padre. El hombre de cabello canoso levantó la mirada, y Isabella sintió que sus piernas flaqueaban. 20 años habían pasado, pero esos ojos, sus ojos, no habían cambiado. Mi princesita, Antonio Montero sonrió, levantándose. Has crecido para convertirte en exactamente lo que esperaba. Suéltalos, ordenó Isabella, su voz más firme de lo que se sentía. Tía Isabella, exclamó Lucas alegremente, ajeno al peligro. El abuelo dijo que vendrías. Tiene tantas historias sobre ti cuando eras pequeña. Antonio rió, un sonido que hizo que el estómago de Isabella se revolviera. Es brillante, ¿verdad? Tiene tu intelecto y mi determinación. El heredero perfecto. Es un niño, rugió Isabella, dando un paso adelante. Un niño inocente que manipulaste desde antes de nacer. ¿Manipulé? Antonio arqueó una ceja. Te di a ti y a él el mayor regalo posible, propósito. ¿Crees que llegaste hasta donde estás sola? Cada promoción, cada contrato, conquistado, yo estuve allí, en las sombras, asegurándome de que mi hija se volviera lo suficientemente fuerte para liderar no solo una empresa, sino un imperio. Isabella sintió bilis subiendo por su garganta. ¿Cuántos de sus logros realmente habían sido suyos? ¿Y qué hay de Fernando?, preguntó, notando que Carmen se movía levemente. Él también formaba parte de tu gran plan. Fernando fue un error de cálculo, admitió Antonio casualmente. Él solo debía supervisar la adopción, asegurarse de que Lucas creciera en el ambiente adecuado. Pero empezó a hacer demasiadas preguntas. Entonces lo mataste. Proteger nuestro legado, corrigió él. Como lo estoy haciendo ahora. Lucas miró entre los dos, su expresión alegre comenzando a marchitarse. ¿Abuelo? ¿Por qué la tía Isabella está enojada? Asterisco, porque necesita aprender una lección importante sobre la familia, respondió Antonio, haciendo un gesto sutil. Inmediatamente, dos hombres se acercaron a Isabella. Fue en ese momento cuando todo sucedió en una sucesión rápida de eventos. Carmen, que había recuperado lentamente la conciencia, tiró su silla hacia atrás, golpeando al hombre que la vigilaba. Al mismo tiempo, los turistas de la plaza se revelaron como agentes de la Interpol, convergiendo rápidamente hacia la escena. No, gritó Antonio, tirando a Lucas hacia él. Un paso más y el niño. Pero no terminó la frase. Lucas, en un movimiento que solo un niño podría hacer, mordió la mano de su abuelo con toda su fuerza, corriendo hacia Carmen en cuanto se vio libre. Isabella vio a su padre alcanzar el blazer, donde seguramente había un arma. El tiempo pareció desacelerarse. Jaque mate, papá, dijo ella, antes de asestar un golpe preciso en su rostro, exactamente como él le había enseñado tantos años atrás. Antonio tropezó hacia atrás, sangre cayendo de su nariz, mientras los agentes lo rodeaban. Su mirada encontró la de su hija una última vez. Sacrificaste a la reina, murmuró, casi admirado. No, corrigió Isabella, corriendo a abrazar a Lucas y Carmen. Cambié el juego. Mientras las sirenas de la policía llenaban la plaza mayor y los primeros rayos de sol pintaban los edificios históricos de dorado, Isabella sostenía a su hijo por primera vez en 6 años. Lucas, aún temblando levemente, la miraba con una mezcla de confusión y reconocimiento instintivo. Tus ojos, dijo suavemente, tocando su rostro. Son iguales a los míos. Carmen, aún aturdida pero consciente, tomó la mano de Isabella. Es hora de que él sepa la verdad.
Isabella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba a las dos personas que su padre casi le había arrebatado 2 veces. En el coche patrulla que llevaba a Antonio Montero, el hombre que había manipulado tantas vidas sonreía. Incluso esposado, había un brillo de satisfacción en sus ojos. Ojos, porque al final, había conseguido lo que quería, transformar a su hija en alguien tan implacable como él. Lo que no entendió fue que Isabella no se había vuelto fuerte debido a sus manipulaciones, sino a pesar de ellas. Y ahora, esa fuerza no se usaría para continuar su legado de sombras, sino para construir algo nuevo, una familia basada no en poder y control, sino en amor y verdad. 6 meses después, el sol del domingo entraba por las ventanas francesas de la casa de Carmen, iluminando la mesa del desayuno donde 3 personas compartían mucho más que croissants y jugo de naranja, compartían un nuevo comienzo. «Mamá Isabella, ¿de verdad tienes que viajar mañana?», preguntó Lucas, sus ojos verdes, tan parecidos con los de ella, brillando de preocupación mientras mordía una tostada con mermelada. Isabella sonrió, aún adaptándose al nuevo título que llevaba desde hacía 3 meses, desde que ella y Carmen finalmente le contaron toda la verdad a Lucas. La adaptación había sido sorprendentemente suave, como si, a algún nivel, él siempre lo hubiera sabido. «Solo por 2 días, mi amor», respondió ella, acomodando la servilleta sobre su regazo. «Nexus necesita inaugurar el nuevo centro de tecnología en Barcelona. Pero volveré a tiempo para tu presentación de teatro en la escuela». Carmen, observando la escena desde el cabecero de la mesa, sonrió mientras servía más café. En los últimos meses, no solo habían reconstruido su amistad, sino que habían creado algo nuevo y más profundo, una familia no convencional, unida por el amor, el perdón y las segundas oportunidades. En la cocina, mientras Lucas corría a buscar su dibujo, Carmen comenzó a preparar más café, un ritual que ahora compartían todos los domingos. El aroma familiar llenaba el ambiente, trayendo consigo recuerdos de los tiempos de la universidad, cuando compartían sueños y miedos sobre un futuro que nunca habrían podido prever. «A veces», dijo Carmen suavemente, midiendo el polvo de café, «miro a los dos juntos y veo tantas semejanzas. No son solo los ojos, es la manera de fruncir el ceño cuando está concentrado, la sonrisa de lado cuando encuentra algo gracioso». Isabella sonrió, ayudando a organizar las tazas. «Ayer me preguntó si yo también odiaba las zanahorias cuando era niña. Aparentemente, es un rasgo genético». Rieron juntas, un sonido ligero y natural que resonó en la cocina soleada. Era increíble cómo, en solo 6 meses, habían logrado construir una rutina tan cómoda, tan familiar. «¿Sabes qué más diría Fernando sobre todo esto?», preguntó Carmen, sus ojos distantes por un momento. «¿Qué? Que a veces el universo tiene un sentido del humor peculiar. Siempre creyó que no existían las coincidencias, solo destinos que tardaban más en encontrarse». Nexus Technologies había emergido del escándalo más fuerte que nunca. Tras la prisión de Antonio Montero y sus cómplices, Isabella lideró una reestructuración completa de la empresa. El nuevo consejo administrativo, formado mayoritariamente por mujeres, había implementado políticas revolucionarias de transparencia y responsabilidad social. En la oficina de Isabella, ahora transformada en un espacio más acogedor, una estantería entera estaba dedicada a los dibujos y trabajos escolares de Lucas. Al lado de la foto oficial de ella como CEO, ahora había una serie de marcos coloridos, mostrando momentos capturados en los últimos meses. Lucas durmiendo en su regazo durante un vuelo, los 3 haciendo un picnic en el parque, la primera vez que él la llamó mamá Isabella. «Tiene una videollamada en 10 minutos», recordó gentilmente Cecilia, entrando en la sala con una carpeta de documentos. «Ah, sí», sonrió Isabella, tomando su tablet. «Lucas quiere mostrar el escenario que ayudó a pintar para la obra de la escuela». Cecilia sonrió. Ella también había cambiado en los últimos meses, adaptándose a la nueva versión de su jefa que ahora equilibraba reuniones del consejo con presentaciones escolares y tenía fotos de dibujos infantiles al lado de gráficos financieros. Nexus Technologies ya no era solo una empresa de tecnología, se había convertido en un modelo de gobernanza corporativa y responsabilidad social. El nuevo programa de licencia parental, inspirado por la propia experiencia de Isabella, estaba revolucionando el mercado. «Familia primero». Ya no era solo un eslogan corporativo, sino una política vivida desde la cima hasta la base de la organización. En una tarde particularmente agitada, Lucas apareció inesperadamente en la oficina de Isabella, acompañado de Carmen. «Perdón por la sorpresa», sonrió Carmen,
pero alguien tenía nostalgia. Lucas corrió hacia los brazos de Isabella, ignorando completamente la videoconferencia en curso con inversores internacionales. Señores, dijo Isabella a la pantalla, acomodando a Lucas en su regazo, ¿me permiten presentarles a mi hijo y a su madre? Ellos son la razón por la que estamos revolucionando nuestras políticas familiares. Los rostros serios en la pantalla se suavizaron, y la reunión que debía ser sobre números y proyecciones se transformó en una discusión sobre la importancia de humanizar el ambiente corporativo. Las noches de los jueves se volvieron sagradas, era cuando las tres se reunían para cenar y compartir las historias de la semana. Lucas siempre insistía en ayudar a cocinar, aunque eso significara más desorden que ayuda. Carmen enseñaba recetas antiguas de su abuela, mientras Isabella, que casi no sabía hacer café antes, aprendía lentamente el arte de la cocina. ¿Sabían que mamá Isabella quemó 3 panqueques antes de acertar uno? Solía contar Lucas a quien quisiera escuchar, para diversión de Carmen y rubor de Isabella. Miren lo que hice en terapia, dijo Lucas, corriendo hacia su cuarto y regresando con un dibujo. En él, 3 figuras sonreían bajo un sol brillante. Mamá Carmen, mamá Isabella y él en el medio, todos de la mano. Y aquí, señaló él, señalando a un hombre sonriente en la esquina del papel, es papá Fernando mirando por nosotros desde el cielo. Carmen tragó saliva, con lágrimas brillando en sus ojos. Isabella apretó su mano sobre la mesa, un gesto que se había vuelto natural entre ellas, una promesa silenciosa de apoyo mutuo. En la pared de la sala, entre las fotos de la nueva familia, ahora había un cuadro especial, la primera redacción de Lucas sobre su familia, cuidadosamente enmarcada. Al lado, una foto reciente mostraba a los 3 en un viaje a la playa, rostros sonrientes y el cabello al viento, con un mensaje escrito con la mano infantil de Lucas. Mis mamás, mi hogar. Sofía, que ahora visitaba regularmente, siempre decía que nunca había visto a su hija tan completa, tan en paz. El imperio empresarial de Isabella seguía creciendo, pero ahora estaba construido sobre bases más sólidas, no de poder y manipulación, como su padre había planeado, sino de transparencia y humanidad. ¿Sabes?, comenzó Carmen, su voz suave, tu papá Fernando siempre decía que las familias son como colchas de retazos, cada pedazo tiene su propia historia, pero juntos forman algo bonito y único. Lucas sonrió, esa sonrisa que derretía los corazones de las dos. ¿Como nosotros 3? Exactamente como nosotros 3, confirmó Isabella, levantándolo a su regazo. Esa noche, después de que Lucas se quedara dormido entre sus 2 mamás tras la sesión de cuentos, Carmen e Isabella permanecieron sentadas en su cuarto, observando su sueño tranquilo. ¿Sabes?, susurró Isabella, durante años pensé que el éxito significaba control, poder, logros. Mi papá sembró esa idea tan profundamente en mí que casi pierdo lo que realmente importa. Carmen tomó su mano, apretándola suavemente. ¿Y qué es lo que realmente importa? Isabella miró a su hijo durmiendo, a su mejor amiga que se había convertido en familia, a los dibujos en las paredes y los juguetes esparcidos por el suelo. Eso, respondió ella simplemente. Todos esos pequeños momentos que ningún imperio empresarial puede comprar. Todo ese amor que ninguna manipulación puede crear. Afuera, Madrid continuaba su ritmo nocturno, y en algún lugar, Antonio Montero contemplaba las paredes de su celda. Pero aquí, en esta habitación iluminada solo por la lámpara de mesa de superhéroes, 3 corazones latían al unísono perfecto, demostrando que a veces las mayores victorias de la vida son aquellas que no planeamos. Amigos, si se emocionaron con esta increíble historia de amor, perdón y segundas oportunidades, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Cuéntenos qué les pareció esta inspiradora travesía de Isabella, Carmen y Lucas. Queremos saber su opinión y seguir trayendo historias que toquen el corazón. Hasta la próxima.